Quiero hablarles hoy sobre un tema bastante peculiar, y se trata de un concepto que vengo oyendo con cierta frecuencia, llamado los santos del Antiguo Testamento. Quiero decir desde el principio que desde mi perspectiva no existe tal cosa como un santo del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque uno primero debe ser justificado. ¿Justificado cómo? Por la sangre del Cordero. Y por supuesto, estoy hablando del Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Hasta que Él hiciera la obra por la cual fue enviado a este mundo, para ir a la cruz, a morir, a ser sepultado y luego resucitado de entre los muertos al tercer día, hasta que eso sucediera, nadie podía convertirse en santo. La resurrección del Mesías, como Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, es necesario creer en ella con el fin de convertirse en una nueva criatura, para nacer de nuevo y ser lo que yo llamaría un santo. Bien, ese término santo habla de un grupo especial de personas, quienes han sido justificadas y, por cierto, ese concepto de ser justificado siempre está en voz pasiva. Quiero decir, tú no puedes justificarte a ti mismo. Alguien tiene que hacerlo por ti. ¿Y qué lo hace posible? Lo que el Mesías hizo en nuestro favor cuando Él pagó la pena por el pecado. ¿Qué pecado? Los pecados del mundo. Él pagó ese precio para que pudiéramos ser perdonados, que pudiéramos ser justificados, y en el Nuevo Testamento, esa palabra para ser justificado, también está en tiempo perfecto, lo que significa que ocurrió en el pasado, en el momento en que creíste, es verdad ahora mismo en el presente y continuará siendo verdad en el futuro. Por eso es un verbo pasivo perfecto. Muy importante que entendamos la verdad acerca de la gramática de este concepto de ser justificado. Por cierto, en el idioma griego solo hay una palabra para justicia y rectitud. En hebreo, al igual que en español, tenemos dos palabras. Tenemos la palabra para justicia, mishpat, y también tenemos la palabra para rectitud, tzedek. Así que son dos palabras diferentes, pero en griego es una sola palabra que tiene el mismo significado. Y de igual manera dice que somos justificados por fe. Hemos sido hechos justos por fe a través de la gracia de Dios. ¿Y dónde se ve esa gracia? Una vez más, en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Ahora lo que quiero hacer es citar algunos versos en este corto video. Primero quiero que leamos Primera Epístola de Pedro, capítulo 3. Si van allí a Primera de Pedro 3, comenzando en el versículo 18, encontrarás algo. Encontrarás que el Mesías sufrió. ¿Quién es el Mesías? Él es el justo. ¿Y por quiénes sufrió? Por los injustos. ¿Qué significa eso? Significa que Él sufrió y finalmente murió en esa cruz en favor de ti y de mí. Que Él pagó el precio. Ese pago tiene que ver con nuestra redención. Así que Él hizo algo. Él murió, fue sepultado y luego descendió, como dice la Escritura, a las partes más bajas de la tierra. Eso lo vemos no solo en 1 de Pedro 3, sino también en Efesios 4. ¿Y qué hizo Él? Bueno, Él hizo algo por una razón. Él proclamó el Evangelio, reveló quién era Él y lo que hizo, que Él es el Redentor. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, Él fue a aquellos que estaban en el Seol, y tengan mucho cuidado, el Seol no es equivalente al infierno. ¿Por qué lo digo? Porque en el Seol hay dos compartimentos diferentes. Está el Hades o el infierno, pero también está lo que se conoce en hebreo como Hek Abraham, o como se traduce frecuentemente al español, el seno de Abraham.
Cuando hablamos de la palabra hek o seno, nos referimos a esta parte de la anatomía, la cavidad del pecho. ¿Y qué es lo más importante en esa área? Obviamente el corazón. ¿Y qué hace uno con su corazón? Uno piensa, como dice la Escritura, como el hombre piensa en su corazón. Entonces, aquellos que pensaban como Abraham, ¿eran qué? Bueno, la Escritura dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que él fue declarado justo por su fe. Abraham creyó en Dios, tuvo fe, y Dios se lo contó como justicia. Así que el Mesías hizo algo. Él descendió al Seol y visitó primero a aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, que no respondieron al mensaje de Noé. Noé era un predicador de justicia, pero ellos no estaban interesados en la justicia y por lo tanto fueron a ese lugar de castigo que podremos llamar el Hades o el infierno. Pero había un segundo grupo que fue a un lugar diferente en el Seol. Este lugar llamado el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque tenían una fe como la que Abraham tenía. Pero hasta que el Mesías fuese y se revelase a sí mismo, ¿quién es Él? El Salvador resucitado. Primero murió, fue sepultado, pero sabemos algo. Él fue resucitado. ¿Y qué dice la Escritura? Efesios capítulo 4 dice que Él llevó cautiva la cautividad y luego Él subió. Por lo tanto, vemos algo. No existen los santos del Antiguo Testamento hasta que uno oiga el Evangelio y crea en él. Así que sabemos que el Mesías fue al Seol. Allí proclamó quién era Él y lo que hizo. Para los que están en el Hades o en el infierno, no hay esperanza. No hay forma que puedan salir de ese castigo. ¿Por qué? Porque ya no están vivos. Mas aquellos que estaban en Hek Abraham, el seno de Abraham, sí tenían fe. Por lo tanto, el Mesías fue a ellos y les reveló quién era Él, aquel en quien Abraham creyó. Y por lo tanto, ellos son aquellos de quienes dice que llevó cautiva la cautividad. A estos que estaban en el seno de Abraham, Él los tomó. ¿Y qué pasó? Cuando Él ascendió, ellos también ascendieron. Así que vemos muy claramente que este concepto de los santos del Antiguo Testamento tiene que ver con aquellos que son creyentes en la muerte, la sepultura y, lo más importante, también la resurrección. Si rechazas la resurrección, no eres un santo. No has sido justificado. No has sido hecho justo. Pero cuando creemos que el Mesías es ese Cordero de Dios que fue castigado por nuestros pecados en esa cruz, y lo recibimos por fe, creemos que no solo murió y fue sepultado, sino que también creemos que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Cuando creemos eso, somos en verdad santos del nuevo pacto. Es decir, solo a través del nuevo pacto somos capaces de ser llamados santos, ser justificados por la fe y ser declarados justos por la obra del Mesías. Así que la próxima vez que oigas ese concepto, un santo del Antiguo Testamento, entiende que no es algo que veamos en la Escritura. Vemos que un santo, que principalmente es una palabra del Nuevo Testamento, ese término santo habla de aquellos que han recibido el Evangelio, que han nacido de nuevo y que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿hay santos del Antiguo Testamento? No. Solo hay santos del Nuevo Testamento. Tienes que creer en el mensaje del Evangelio. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom, desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach.
Jesús el Mesías mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.